Argento Defensa, información militar. Ejército Argentino, el Regimiento de Infantería Paracaidista 14 en el ejercicio Libertador. En el marco de las recientes maniobras ejecutadas por la Fuerza de Despliegue Rápido, la unidad cordobesa realizó tareas de planeamiento, lanzamiento de paracaidistas y carga desde aeronaves C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Argentina. También realizó ejercicios de combate y consolidación de objetivos, exploración y conexión con distintas fracciones y columnas vehiculares a fin de proporcionar paso seguro. Cambiando de información, Armada Argentina, Mar del Plata. La Escuela de Submarinos recibió a un grupo de cursantes de la Escuela de Oficiales de la Armada que se especializan en armas submarinas en el marco de su formación profesional. Durante su estadía, los oficiales participaron de un programa intensivo que incluyó instrucción teórica y práctica sobre aspectos vinculados a esa arma. Entre los temas desarrollados se abordaron los principios básicos de los submarinos, las características generales de unidades convencionales y nucleares, el mantenimiento y funcionamiento de torpedos, así como procedimientos de escape, rescate y salvamento de submarinos siniestrados. Las actividades también contemplaron ejercicios de ploteo por sonido, simulaciones de ataque de submarinos a unidades de superficie y adiestramiento en la identificación de métodos de ataque. Asimismo, la Escuela de Buceo complementó el adiestramiento desarrollando las diferentes unidades de buceo que se realizan en las unidades submarinas. Inspecciones de casco, maniobras de salvamento y actividades con fuerzas especiales. Argento Defensa, información militar. Argento Defensa, información militar.